14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse. Aunque era griego, el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Y por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que preservaran entre ustedes la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por la apariencia, no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicar a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que había venido haciendo con esmero. Oremos al Señor. Señor Dios, gracias te damos por tu palabra, tu mensaje, Señor. Te ruego que tu gracia bendita, poderosa, Señor, esté hablando el día de hoy, Padre. Te ruego para que tu iglesia pueda recibir este mensaje, Señor, y que tu palabra sea la que hoy esté hablando. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, en un texto, me ha tocado 2 veces textos parecidos. Y Gálatas 2 es una bendición, ya que es un relato que está dando Pablo a la iglesia de Galacia, con lo que había acontecido en Hechos 15. No sé si ustedes se acuerdan, el concilio de Jerusalén. Pablo comienza este relato contando la experiencia que había vivido en el concilio de Jerusalén y cómo los discípulos lo habían recibido y habían aceptado ese evangelio. Y quiero contextualizar más o menos lo que está ocurriendo en Gálatas. Gálatas es una ciudad donde mayoritariamente son gentiles, no son judíos. Y Pablo había llegado a este lugar a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Dentro de los cristianos se habían levantado, de los mismos cristianos, judíos que todavía seguían participando en la secta de los fariseos, de la secta de los judíos, y decían que para ser cristianos, o sea, no solamente necesitaban a Cristo, sino que también necesitaban seguir respetando las leyes del judaísmo. ¿Qué quiere decir esto? La circuncisión, guardar los días de reposo, la fiesta de los judíos. Y Pablo dice, no, esto está completamente errado, porque solamente necesitamos a Cristo para ser salvos. Solamente necesitamos a Cristo para llegar al cielo. La ley no está para recordar nuestros pecados, no está para recordar nuestra injusticia, pero Cristo ya la pagó en la cruz. Entonces nace esta discusión. Y, como decía anteriormente, Pablo está aquí relatando lo que aconteció en su visita a Jerusalén. Él no fue solo, nos dice el texto, que lo acompañaba Bernabé y Tito. Tito es un gentil que también era anciano de la iglesia. De hecho, Pablo, él escribe una carta a Tito, no sé si usted en alguna oportunidad ha podido leer, donde él era un sacerdote, ¿verdad? Era un pastor de la iglesia del primer siglo. La Biblia nos dice que fue una revelación, fue por una revelación a Jerusalén y también fue por una pequeña molestia o una pequeña preocupación. Algunos textos, como la Reina Valera 60, dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano.
era una preocupación que estaba teniendo Pablo por la iglesia. Es interesante esto, y en el transcurso de la predicación lo estaremos viendo y lo estaremos examinando detenidamente. Los judíos tomaban la ley, como decía anteriormente, como justicia de sus ritos. Pero al llegar Cristo, eso fue descartado, derrocado, porque solamente somos justificados por Cristo Jesús. Ahora los Gálatas están en medio de todo esto. Ellos habían escuchado hablar del Evangelio de la Gracia a través de Pablo, pero se habían infiltrado, como dice el texto, algunos que querían coartar la libertad del Evangelio a través de la circuncisión, de las fiestas y otros ritos. Esta carta es una carta de corrección. Es una carta con un grito desesperado de parte de Pablo para que ellos se entendieran y se volvieran al Evangelio verdadero de la gracia y de la justicia de Cristo. No sé si ustedes se acuerdan del primer mensaje de Luis, donde dice que la carta, Pablo parte la carta no muy amigablemente. Su salutación no fue muy amigable, sino fue una carta más tosca, un saludo más tosco, recordando el Evangelio, porque algo estaba pasando en Galacia. Ellos se habían desviado del Evangelio de Jesucristo para tornarse judíos cristianos, si se podría decir. Ellos seguían creyendo en la fiesta y seguían justificándose a través de ella. Pero hoy ya veremos 3 puntos, y uno de ellos es la preocupación de Pablo. Nos detendremos aquí un minuto. Les pido disculpas, pero todavía me queda algo de resfrío. 14 años después, dice el versículo 1 hasta el versículo 2, dice: 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Nadie puede negar, hermano, que Pablo era un hombre de Dios. La Biblia, y esto también era puesto en duda dentro de esta carta, la Biblia nos relata que miles de experiencias que vivió mientras compartía el Evangelio de Jesucristo, y la Biblia lo relata, ¿verdad? Hechos, cuenta cómo vivió las experiencias Pablo junto con Bernabé. Compartió el Evangelio de Jesucristo y también cómo lo desacreditaron, o lo intentaron matar muchas veces. Y aquí esta vez, una vez más, en esta oportunidad, lo tratan de hacer. Pablo, con un profundo amor por la iglesia, sigue luchando, sigue constante, sigue intentando llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las iglesias. Pero yo me pregunto, y piensa usted, ¿qué haría si lo intentaran de matar? Lo desacreditaran todo el tiempo. Y hasta los que anduvieron algún día con usted, lo abrazaron y lo acompañaron, lo apoyaron, ya no creen más en usted. ¿Seguiría caminando? ¿Seguiría avanzando como Pablo avanzó hasta su muerte? Recordemos que, y leí en un comentario, que Pablo pasó más en la cárcel que en libertad. Sus cartas fueron enviadas desde cárceles. Yo recuerdo conversaciones con Dani donde Dani me explicaba cómo era la tortura de Pablo. Lo amarraban de pies y manos en una posición horrible, pero aún así Pablo era constante en medio de su aflicción. Quiero que entiendan algo. La carta de Gálatas es una carta donde están ocurriendo 2 cosas. La primera, Pablo está siendo desacreditado. Su apostolado está siendo desacreditado. Y el Evangelio de Jesucristo está siendo minorizado. Y Pablo entra en una preocupación. Pablo nos relata su viaje a Jerusalén y nos da motivos de su viaje, como decía anteriormente. Uno de ellos fue una revelación. Y el otro motivo parece una preocupación.
Casi al final del versículo 2 dice, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. ¿Qué estaba pasando? En esta oportunidad, nada estaba amenazando la seguridad de Pablo, pero algo estaba amenazando su productividad. Si los apóstoles no confirmaban el mensaje y no rechazaban a los falsos maestros, sería muy difícil para él retener a los nuevos conversos que estaban llegando a la iglesia de Galacia. Los falsos maestros estaban diciendo que Pablo estaba predicando un evangelio que era inadecuado y no tan completo como el evangelio original apostólico que predicaban los líderes de Jerusalén. Ellos insistieron que Pablo enseñaba una creencia fácil en su propio y muy excéntrico mensaje. No sé si está entendiendo. Pablo dice, discúlpenme hermanos, pero Jesucristo fue a la cruz, padeció por nosotros, por nuestra salvación. Y la Biblia dice que todo el que cree en Él, ese será salvo. Yo me imagino Pablo ahí en una discusión con la iglesia, ahí parado en medio del concilio de Jerusalén. Dice la Biblia que se juntó en privado con los que eran reconocidos. Imagínense eso. Se habían levantado hombres en medio de los cristianos que estaban predicando, enseñando que era necesario guardar la fiesta, era necesario guardar los ritos, era necesario tener el día sábado como reposo, porque no era todo solamente Cristo, sino que también había que guardar esto para ser salvo. Más adelante, Pablo dice, Tito ni siquiera fue obligado a circuncidarse. Hoy día, siglo XXI, no es muy diferente que digamos. A lo mejor no tenemos la circuncisión, o no tenemos que guardar las fiestas, ¿verdad? O no tenemos que comer comida kosher. Pero si medita un minuto, ¿qué cambia de eso? Ya no son las fiestas, pero ¿qué nos torna religiosos? ¿Qué nos provoca méritos en nuestros corazones? Yo siempre me sorprendía de que solamente fuera Cristo y nada más que Cristo nuestra salvación. Y cuesta entenderlo, cuesta asimilarlo, cuesta digerirlo. Porque nosotros continuamente queremos hacer obras, queremos continuamente tener mérito, queremos ser reconocidos, queremos que nuestras actitudes, nuestros hechos hablen por sí solos. Y no sé a quién se lo escuché, pero la gloria es de Dios y solo para Dios. Si los apóstoles, hermanos, Pablo tenía muy claro que el Señor le había revelado este mensaje, pero tenía que hacer algo para desmentir estas falsas enseñanzas. Por esta causa es que Pablo sentía, y el versículo 2, como dice al final, todo mi esfuerzo no fuera en vano. Temía por su ministerio y que su trabajo fuera en vano. Fue a Jerusalén, en Hechos 15, a reconfirmar, a que los apóstoles, los que eran reconocidos, reafirmaran su mensaje y lo que él estaba diciendo. La pregunta que me imagino que se hacían los cristianos de ese entonces, en esta disyuntiva, los judíos, cristianos judíos, fariseantes, ¿verdad?, que estaban enseñando esto con los de Pablo, que eran solo gracia, o a lo mejor solo obra. Y es que hoy de estas formas, nosotros también lo hacemos, de otras formas también lo hacemos. ¿Es la ley necesaria para la justificación o no? ¿O es la circuncisión necesaria o no? Todo esto que estamos hablando son obras, son cosas externas. Nosotros también en algún minuto nos hicimos la pregunta, en mi caso personal, como decía recién, ¿es Cristo solamente necesario?
ustedes, no sé ustedes, pero yo muchas veces en mi vida cristiana he estado como los Gálatas, en esta disyuntiva, o cayendo en esto, sin darme cuenta que estoy en este ejercicio constante de la obra y la gracia. Pero está el Espíritu Santo que se levanta y a través de su palabra nos recuerda que es por gracia, la bendita gracia y poderosa gracia de Jesucristo, que nos exhorta a través de la palabra que necesitamos volver al Evangelio. Y esta es la reflexión que nosotros deberíamos tener este día. La reflexión que nosotros tenemos que tener este día es: nosotros estamos viviendo por la gracia de Jesucristo y creyendo firmemente en que Cristo y solo a través de Cristo nosotros somos salvos, o inconscientemente, hermano, pero muchas veces consciente también, buscamos que nuestros méritos sean los que reafirmen ante Dios de que nosotros merecemos la salvación que da Jesucristo. Y si es así, nosotros necesitamos replantearnos y volvernos al Evangelio de Jesucristo. El jueves pasado conversaba con el pastor Lara, Alejandro Lara, y él decía algo bastante interesante. Decía, todos los días, y algo que nosotros sabemos, todos los días nosotros necesitamos recordarnos el Evangelio de Jesucristo. Solo así nosotros vamos a vivir vidas glorificantes al Señor, porque vamos a entender de que solamente a través de Él nosotros somos salvos. No es nuestro mérito, no es nuestra oración, no es nuestro ayuno, o si usted leyó más veces la Biblia, usted actúa de esta o de otra forma en su trabajo, es Cristo, y solo Cristo. Vemos también más adelante en el versículo 3, dice: ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Nuestro hermano Tito, hermano, era el vivo ejemplo de lo que Pablo quería hacer, decir, expresar, de lo que estaba defendiendo entre los apóstoles, y también era un ejemplo para la iglesia de Galacia. El problema, hermanos, es que se habían insistido en que Tito, con el fin de ser salvo, tenía que confiar en Cristo y vivir según los rituales judíos. Hermano, yo vengo de un contexto pentecostal, y usted no solamente era necesario que usted confiara en Cristo, usted tenía que vestirse de una forma, usted tenía que ir todos los domingos al punto de prédica en la mañana, escuela dominical. Usted no tenía que ver, hay iglesias que no tienen televisor, no tienen radio, que usted tiene que hablar de una forma, comer. Hay iglesias que piden que coman algunas cosas, porque solo así y solo a través de todas estas cosas usted puede conseguir la salvación. Es de esto lo que estamos hablando, hermano. Son estos agregados que le ponen al Evangelio de Jesucristo, que no son bíblicos. No son bíblicos, hermano. Con el fin de ser salvos, tenían que confiar en Cristo y vivir según los rituales judíos. Así que, usando a Tito como ejemplo, Pablo confrontó a los apóstoles con un caso concreto que servía de evidencia. Este era un caso concreto, hermano. Pablo era gentil. Perdón, Tito era gentil. Y Tito
Tito había confiado en Jesucristo como su único Salvador. Había tomado la fe y estaba viviendo según la fe. Pablo era evidente dentro de la iglesia de los gentiles que Pablo era un cristiano verdadero. Pablo era salvo solamente por la gracia de Jesucristo. Él no era circuncidado. Él no guardaba el sábado como lo guardaban los judíos. Él no guardaba las fiestas como lo hacían los judíos. Pero aún así, él era salvo, confiaba en Cristo y en su salvación. Gracias al Señor, los apóstoles estuvieron a la altura de esta circunstancia e hicieron lo que hablaban, y no solamente hablaban por hablar. Esta era la preocupación de Pablo, hermanos, de cierta forma. Porque Pablo, cuando va al concilio de Jerusalén, Pablo yo creo que iba temeroso. Iba a decir, chuta, hasta aquí no llegué. Van a haber apóstoles o van a haber discípulos que se van a levantar y van a decir, no, Tito necesita circuncidarse. Y todos los que creen en Jesucristo, no solamente es necesario eso, sino que tienen que circuncidarse, guardar las fiestas y hacer todos los rituales, comer la comida que ellos comen, hacer como ellos viven. Pero Pablo se encuentra con esta sorpresa que es una bendición. Habían comentaristas que decían que gracias al Señor esto ocurrió, o si no la iglesia se hubiese dividido en dos. Hubiesen estado la iglesia de los gentiles y hubiese estado la iglesia de los judíos. Porque Dios no juzga por la apariencia, dice el versículo 6. Los apóstoles habían entendido que no era solamente la circuncisión, que era un acto externo, sino que necesitaban a Cristo como su Salvador. Timothy Keller, en su libro de Gálatas, para ti dice, lo externo tiene que ver con lo que hacemos. Lo interno tiene que ver con nuestro ser, y el cristianismo se trata de quién soy yo en Cristo, no de lo que hago yo por Él. Lo voy a volver a repetir. Lo externo tiene que ver con lo que hacemos. Lo interno tiene que ver con nuestro ser. Y el cristianismo se trata de quién soy yo en Cristo, no de lo que hago yo por Él. Pablo dice en el versículo 6, no me impusieron nada nuevo. Los apóstoles de Jerusalén estuvieron de acuerdo en que es solo la fe en Cristo y no ningún otro ritual o conducta lo que es necesario para la salvación. El haber aceptado a Tito era una prueba de que ellos habían aceptado el ministerio de Pablo y las implicaciones raciales del Evangelio. Era una victoria para el Evangelio de Jesucristo. Era un tapaboca para estos hermanos que estaban predicando cosas que no tenían nada que ver con la fe de Jesucristo. Y es que nosotros también nos deberíamos levantar como Pablo, defensores del Evangelio. Nosotros también deberíamos levantarnos como Pablo y presentar argumentos sólidos ante muchos cristianos que creen que su salvación solamente es permitida por causa de sus actos y sus hechos. Y viven esclavos por eso. Y no son libres a causa de eso. La gran emigración de las iglesias pentecostales a la iglesia reformada es por causa de eso. Porque se sienten libres en Cristo Jesús. Y esa libertad no quiere decir que produce pecado. Que te da la libertad de poder tomar una cerveza el fin de semana o salir a una fiesta. No, esa libertad es que tú entiendes, es que Jesucristo es tu Salvador y solamente es eso y nada más que eso lo que produce tu salvación. Es gracia, la bendita y poderosa gracia. El número de veces que en el Nuevo Testamento habla de este error muestra que fácilmente es equivocable. O sea, el número de veces
que los judíos, y que muchas veces hoy día el cristiano del siglo XXI cae, es fácil caer. Pero nosotros tendemos siempre, hasta nosotros mismos, a vivir por obras y vivir por nuestros actos. Dice Hebreos 9, del 9 al 10, dice: esto nos ilustra hoy día, esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más de reglas internas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. El autor de Hebreo es incógnito, no se sabe quién escribió. Hay algunos que dicen que Pablo fue, otros dicen que no, pero es una realidad, hermano. Las ofrendas, los alimentos y las cosas externas no son méritos, no se igualan a la muerte de Jesucristo. Colosenses 2:16 dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto al día de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. Y Colosenses 1:22 dice: solamente en Cristo llegamos a ser santos, intachables, irreprochables delante de Él. Solamente en Cristo. En otras palabras, estas leyes ceremoniales no se han abolido o reemplazado, sino que se han cumplido y se cumplen en Cristo. Es Cristo el que nos hace limpios. Es Cristo el que nos hace limpios. Entonces, la aceptación de Tito por parte de los creyentes judíos fue una vívida ilustración de este principio. Que una persona se vuelve espiritualmente limpia y aceptable por medio de Cristo y no por medio de ninguna acción o ritual. Debemos repetirnos esta verdad a nosotros mismos. Y entre los creyentes, así como lo hizo el Nuevo Testamento, los gentiles podían llegar a ser plenamente miembros del pueblo de Dios sin volverse judíos culturalmente. La aceptación de Tito fue una declaración pública y radical de las implicaciones del Evangelio. Hay libertad en Cristo. Hay libertad en Cristo, hermano. ¿Cómo es el Evangelio de la libertad? Primero, el Evangelio conduce a una libertad cultural. La religión moralista tiende a presionar a sus miembros para que adopten reglas y normas muy específicas con relación al vestido y el comportamiento diario. ¿Por qué? Timothy Keller, en su libro de Gálatas, dice: si tu salvación depende de obedecer reglas, entonces quieres que las reglas sean muy específicas, factibles y claras. Tú no quieres amar a tu prójimo como a ti mismo, porque ese es un estándar inalcanzable que tiene un sinfín de implicaciones. Tú quieres: no vayas al cine, o no bebas alcohol, o no comas este tipo de comida. Es una realidad, hermano. Es una realidad. Para nosotros es mucho más fácil hacer estas cosas que amar a nuestro prójimo. Nos acomoda vivir externamente, porque internamente sabemos que nos cuesta. Y es ahí, hermano, la bendición. Es ahí, hermano, donde nosotros deberíamos entender que Jesucristo ya hizo esto y nosotros somos justificados por Él. Por reglas y normas como estas, se implantan en el área de la vida cultural cotidiana.
Si los falsos maestros hubieran ganado el debate, un peruano o un chileno, no podríamos ser cristianos sin hacernos culturalmente judíos. Los cristianos tendrían que formar pequeños guetos culturales en cada ciudad. Significaría demasiado énfasis en la palabra cultural externa en vez de las diferencias internas espirituales, motivos, actitud y perspectivas. Elevan el decoro, la cultura al nivel de la virtud espiritual, llevando a los cristianos un énfasis esclavizante de ser culturalmente agradables y correctos. Y también promueven actitudes intolerantes y prejuiciosas. Era así la religión judía. Era así la religión judía. Fue difícil, hasta para los cristianos judíos, ser cristianos en su propia tierra. No solamente por los judíos paraísantes, sino que hasta por los mismos cristianos que estaban viviendo dentro de sus iglesias. Fue una lucha. Ya vemos a Pablo, en un sinfín de cartas defiende el Evangelio y defiende la verdad y los principios básicos. Porque dentro de las iglesias habían hermanos que creían que no solamente Cristo era necesario. Es una locura, hermano. Y piénselo bien, es una locura. Solamente por Cristo. Y es una locura hermosa, porque ahí también nos muestra el amor que Dios tuvo para nosotros. Según el Evangelio, conduce a la libertad emocional. Cualquiera que crea que nuestra relación con Dios se basa en guardar el comportamiento moral está en una cinta de correr, de culpa y de inseguridad interminable. Como sabemos por la carta de Pablo, él no liberó a los creyentes gentiles de los imperativos de los 10 mandamientos. Esto es muy interesante. Los cristianos no podían mentir, robar, cometer adulterio, todos los demás mandamientos. Pero aunque no estaban libres de la ley moral como una forma de vida, los cristianos están libres de ella como un sistema de salvación. Obedecemos no por temor ni inseguridad, esperando ganar nuestra salvación, sino la libertad y la seguridad de saber que ya somos salvos en Cristo. Obedecemos en la libertad de la gratitud. No sé si me hago entender. Ya no obedecemos por la inseguridad de nuestra salvación. Ya no obedecemos estos mandamientos por la inseguridad de no saber si vamos a ser salvos o no. Obedecemos por la seguridad de que Cristo fue a la cruz. Y obedecemos en libertad y por gratitud. Así que tanto los falsos maestros como Pablo le dijeron a los cristianos que obedecieran los 10 mandamientos, pero por razones y motivos totalmente diferentes. Y a menos que tus motivos para obedecer la ley de Dios sean el motivo de la gratitud por la gracia del Evangelio, estás en esclavitud. El Evangelio de la libertad cultural y emocional, el otro Evangelio, destruye a ambas. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Replanteémonos si nosotros estamos obedeciendo todas estas cosas por gratitud al Señor, y lo que decía hace un minuto atrás, o porque creemos que es necesario para alcanzar nuestra salvación. Y si es una lucha constante, oremos al Señor. Oremos al Señor. Que su gracia sea la que nos salve. Que su gracia sea suficiente para nuestra salvación. En conclusión, ¿no es hermoso
lo que estamos escuchando? ¿No es hermoso escuchar que la gracia y solamente a través de la gracia de Jesucristo somos salvos? Entendamos como iglesia, hermanos, que en Cristo y solo a través de Cristo tenemos justificación y salvación. Esto debería hacernos levantar de nuestros asientos y adorarlo con gozo. Notamos en este relato que las luchas que Pablo tuvo como iglesia fueron las mismas que hoy como iglesia tenemos. Hoy también tenemos predicadores y hermanos que continuamente nos están recordando el Evangelio, porque continuamente la iglesia está creyendo que nuestra salvación es por justificación propia y no por la de Cristo. Y es ahí los estudios bíblicos, los tiempos de oración, las correcciones, el aconsejamiento. Porque si nosotros notamos nuestras crisis de vida, por lo general siempre nosotros queremos ser los dioses de nuestras vidas y los que manipulamos las decisiones de nuestras vidas. Y no confiamos en que Cristo es todo para nuestras vidas. Nuestras decisiones matrimoniales, nuestras decisiones laborales, como profesionales, de nuestra crianza de hijos, todo. Nosotros creemos que tenemos libertad, pero al entrar en el Evangelio nosotros somos esclavos y esclavos de Cristo. Y es así como deberíamos vivir, creyendo y confiando en que somos dependientes de Él y para Él. ¿Qué es lo que nos motiva o nos mueve continuamente a hacer las cosas por obra o por mérito propio? Yo creo que la respuesta más correcta es lo que decía anteriormente. Es nuestro pecado de creernos dioses de nuestras vidas. Nos creemos dueños de nosotros mismos y de nuestras acciones. Pero como dice el catecismo de Westminster, la primera pregunta, la respuesta es: somos hombres creados para adorar y adorar a Dios. Para eso somos creados. Para adorar al Señor. Él es nuestro Dios.